¿qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bueno, mi gente, otro episodio. Sé que han estado esperando un poco, pero les prometemos que va a valer la pena. Hoy vamos a tener un tema muy interesante con lo cual nos podemos relacionar nosotros dos personalmente y les vamos a contar en parte nuestra historia y vamos a responder también algunas preguntas que todos nos han hecho. Seguro que sí. Bueno, han pasado ¿cuántas semanas desde el último podcast? Como 3. Tres semanitas, pero bueno, nada, eso no vuelve a pasar. Tuvimos varias cositas que tuvimos que hacer, pero nada, siempre presente, siempre con temas que discutir y siempre hemos estado pensando en qué hablar y hoy decidimos hablar del emprendimiento, ¿no? Es el tema que le vamos a traer a ustedes. Entonces empecemos de una. La didáctica de hoy va a ser más sobre unas preguntas. Hablamos con muchos de nuestros amigos y gente que nos sigue preguntándoles qué les interesaría saber sobre el emprendimiento y tenemos varias preguntas que esperamos poder responder para ustedes. Pero antes que lleguemos a ese punto, Miguel, sería bueno como hablar un poquito, o sea, nosotros ya contamos nuestra historia, pero no hicimos el énfasis tan directo en el lado del emprendimiento. O sea, ¿qué nos tomó? ¿Por qué decidiste a emprender tú solo y todas esas cositas? Entonces, si queremos, empecemos con tu historia. Cuéntanos por qué Miguel decidió crear una empresa solar y no quedarse vendiendo para alguien más. Es un camino largo y obviamente es difícil resumirlo en tan poco tiempo, pero yo creo que vuelve siempre a la idea de libertad y de que nadie nos diga cuánto vale nuestro tiempo ni nosotros como tal, como personas en el mundo profesional. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo creo que la misión de yo empezar algo y emprender fue directamente relacionado con entender primero mi potencial y el propósito de mi vida y saber que por todo lo que me había pasado y por las oportunidades que se me estaban presentando, yo estaba preparado para algo más grande, simplemente lo que veía. Y también eso se relaciona con el nombre de nuestro podcast. Yo creo que es una de las preguntas que vamos a responder más tarde, pero yo creo que muchas veces, y lo he dicho antes, hay que creer para poder ver y no ver para creer. Y yo estaba convencido en mi mente que había algo mucho más grande esperándome y que había mucho valor que yo le podía dar al mundo y por eso decidí emprender. Yo sabía que no iba a ser un camino fácil, pero también confiaba en mí, confiaba en Dios, en que no estaba solo y que Él me iba a dar lo que necesitara yo para servirle al mundo y ese digamos que fue la motivación inicial. Bacano. Bueno, nada, yo creo que por ahí empieza, ¿no? Por el querer, por tener ganas de hacer algo diferente y creer en uno, ¿no? Entonces, en mi lado, yo creo que lo que me llevó a emprender fue el liderazgo. Ver cómo pocas cosas que uno hacía podían ayudar a otras personas a salir adelante, digamos, en nuestro gremio. Yo creo que eso fue lo que me motivó más a crear la empresa, obviamente con mi socio. Fue el hecho de saber que habíamos ayudado a bastantes personas a salir adelante. Entonces dijimos que nos gustaría crear algo donde podríamos nosotros tener control. Yo creo que el control es muy importante y esa es la razón, creo que la razón primaria para nosotros habernos lanzado solos con nuestra empresa era tener control, poder tener control sobre la estrategia, tener control sobre la estructura, tener control sobre el tipo de gente con la que íbamos a tratar. O sea, el control yo creo que es muy importante y eso fue lo que nos llevó a querer hacerlo solos. No es nada fácil. No. Yo creo que mucha gente hoy en día dice, bueno, emprender es súper sencillo. Bueno, hacerlo es sencillo y les vamos a contar muchos pasos para poder simplemente abrir tu negocio. Tú simplemente tienes que hablar con un contador, decirle, mira, este es el nombre de mi empresa, pagas $300, $400 y te crean tu empresa y listo. Pero atrás de eso hay mucho camino por recorrer que debe hacerse la tarea antes de Exacto. para no tirarse a la loca. Pero nada, lo que me llevó a mí a emprender fue eso, saber que había un liderazgo que podría cambiar vidas y poder controlar la forma en que manejábamos los sistemas que ya habíamos aprendido. Y yo creo que es cuestión también de innovar, ¿no? O sea, cuando uno decide crear algo nuevo relativamente es porque
uno ve que en alguna industria hay algún vacío que con la empresa que nosotros estamos creando podríamos llenar. Total. Y eso es lo que nos hace únicos en el mercado. Entonces yo creo que ese deseo de innovar y de hacer algo diferente también a todos los emprendedores nos motiva. Y desde un punto de vista educativo, yo creo que lo vamos a hablar más tarde, pero yo creo que muchos de los sistemas educativos tradicionales preparan a la gente para ser empleados, y después de yo leer y educarme y entender cómo funcionan las finanzas, en específico en este país, pero en el mundo, me di cuenta que yo no quería estar de ese lado, no quería que nadie me dijera cuánto valía mi tiempo, sino quería yo mismo ponerme mi propio valor, y la única manera de hacer eso era tomar el riesgo para obtener la libertad verdadera que yo creo que viene con emprender. 100%, 100%. Bueno, nada, yo creo que con eso ya podemos empezar con las preguntas. Creo que son preguntas claves que mucha gente se hace y mucha gente me dice, pero son preguntas bobas a veces, y yo creo que no existe la pregunta boba, sino la respuesta que en realidad te puede ayudar a construir esa idea que tienes en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, cualquier pregunta que tengan, siempre que la tengan, pueden venir a nosotros. En realidad nosotros también la estuvimos en algún tiempo y todavía tenemos miles de preguntas que le hacemos a mucha gente, y por eso queremos pues seguir haciendo este tipo de podcast también, donde ustedes sean parte del podcast, donde ustedes nos puedan compartir Correcto. Dudas y cosas que quizás estén pasando que quieran un poquito más de claridad. Claro que sí, Juan. Entonces empecemos. Vamos a leer las preguntas que nos hicieron. Elegimos 10 preguntas que creíamos que eran las fundamentales y las vamos a responder entre los dos. La primera es, ¿cómo fue la fase inicial de tu emprendimiento y la concepción del proyecto? Es decir, ¿cómo fue el proceso de simplemente tener una idea a tomar la acción? Porque yo creo que hay mucha gente que quisiera o tiene la idea de ser emprendedor, pero todo el mundo tiene esa pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo ejecuto mi idea y cómo la hago material? ¿Cómo tomo acción? Bueno, en mi caso, y lo que yo diría en ese caso es primero poner en práctica lo que quieres hacer. Quizás en tu trabajo te gustaría emprender algo de lo que ya estás haciendo. Yo lo pondría en práctica muchas veces y ver que sea algo que se pueda multiplicar, que sea un sistema que puedas llevar a diferentes lugares y saber que va a funcionar para antes de empezar a hacerlo. En mi caso, nosotros llevamos siendo líderes de bastantes personas por un buen tiempo y teníamos bastante éxito con eso. Entonces dijimos, bueno, ya vemos que funciona, ahora cómo podemos llevarlo a algo propio. Y ya después de que tú sepas que funciona y creas en ese proyecto, ya el chip de cambiarlo a lo otro es empaparse de lo que se debe hacer. Obviamente, como dije, crear la empresa y ya simplemente entender cuáles son los pasos a seguir para que esa empresa empiece a fluir. Pero yo sí diría siempre que se practique mucho antes y que tengas certeza de que es algo que quieres hacer, algo que quieres dedicarte 300% de tu tiempo y que es algo que se pueda multiplicar. 100% de acuerdo. En mi punto, creo que todo comienza desde la visión. Entonces, creo que todo el mundo tiene ideas, pero pocas personas creen lo suficientemente en esa idea para tomar riesgos. Y literalmente la definición de un emprendedor es alguien que decide crear algo nuevo y tomar el riesgo para también recoger la mayor recompensa. Entonces, hay algo también que es intrapreneur, es decir, uno tener la oportunidad de crecer por dentro de una empresa que le dé a uno muy buenas oportunidades, que en mi perspectiva es incluso más fácil y más escalable que hacerlo solo y desde el principio, porque no hay riesgos, hay muy pocos riesgos. Sin embargo, para tomar la visión real, yo creo que en mi caso, yo sabía que había una visión que no era negociable. Nadie a mí me podía decir cuál era mi visión, yo sabía cuál era el punto que quería llegar y estaba 100% enfocado. Lo que sí era negociable era el camino. Entonces, yo creo que lo primero es empezar con tener una visión totalmente clara y no ser negociable con eso, pero sí ser negociable con el camino y tener algo de flexibilidad y aprender lo que más se pueda de la industria. Y clave es aprender de personas que ya lo hayan hecho anteriormente y no crear todo desde cero, sino modelar y hacerlo de uno, cosas que ya estén funcionando anteriormente. Total. Vamos con la segunda. Dice, ¿cuál fue su motivación para ser emprendedor? Transición de dejar mi empleo y crear mi emprendimiento. ¿Cuál fue mi motivación para ser emprendedor? Bueno, la motivación yo creo que de muchos es la libertad, 100%. ¿No? Poder tener la libertad de
de tener un horario propio, de poder manejar tu propio tiempo, que mucha gente cree que es algo fácil y es lo más difícil que podemos tener. ¿Por qué? Porque al poder tener acceso a tu tiempo y no tener a alguien que te esté diciendo qué hacer o qué no hacer, tienes la facilidad de no hacer nada. Entonces, eso es un arma de doble filo donde Claro. llaman a libertad. Mucha gente se lanza a ser emprendedores por ese mismo motivo de querer tener libertad y confunden la libertad con el placer, diría yo, de estar simplemente haciendo nada. Y pues en realidad eso no te va a llevar a ningún lado. A mí me motivó la libertad de poder moverme y de poder seguir creando y de poder no tener límites, ¿no? Y poder llegar a diferentes niveles en mi vida que quizás nunca había estado. Eso me motivó y más que todo poder ayudar. Esa motivación fue la más importante, poder ayudar a otras personas a salir adelante como yo lo hice. La transición de dejar el empleo y crear el emprendimiento en realidad fue una locura. Yo no creo que haya ciencia detrás de eso, sino que lo que hay que tener es fe y tener pues muchos huevos, diríamos nosotros. Yo vengo de un trabajo donde tenía seguridad, donde tenía un salario que era muy bueno y decir, ve, voy a dejar esto por una idea a algo nuevo, es una locura para muchos, pero para mí lo era todo porque yo sabía que lo iba a poder hacer de la mejor manera. ¿Cómo fue la transición? Literal, empecé a estudiar en sentido de la carrera como tal, que duró 2, 3 semanas, no fue mucho, y ya cuando supe que lo podía hacer, simplemente puse mis 2 semanas y me fui. No fue algo que me llevara años. Yo creo que entre más lo demores, menos lo vas a hacer. Si tú ya tienes la confianza de que vas a hacerlo y que puedes hacerlo, yo creo que no es recomendable tirarse a medias, ¿no? Mucha gente dice, Nunca. tengo un empleo, entonces voy a empezar mi emprendimiento de a poquitos porque tengo mis biles, tengo todo lo que tengo que pagar y es muy entendible. Pero hasta el día que no decías, yo lo voy a hacer, no importa cómo, y voy a dedicarme 100%, 200% de mi tiempo a hacerlo, ese es el día que vas a ser exitoso. Porque cuando tú lo estás haciendo a medias, vas a tener resultados a medias. Y no vas a tener la mente disponible, por más de que seas Superman, para poder dedicarle toda tu atención a ese negocio, a esa idea que tienes. Entonces, deja el miedo, no pienses que va a ser después, no pienses que lo puedes hacer a medias, sino que cree en ti y lánzate. Eso es lo que yo creo que la transición debería ser. 100%. Y para complementar un poco, yo lo que creo es la motivación para mí también fue la libertad, pero hay algo clave que tú dijiste y es que yo sinceramente creo que la libertad se encuentra al otro lado de la disciplina. Y hay mucha gente que todavía no entiende ese concepto y no sabe cómo manejar su tiempo y cree que tener flexibilidad es hacer lo que uno quiera cuando quiera. Y cuando tú eres emprendedor, literal, tú eres el último soldado de la batalla que muchas veces tienes que tomar decisiones basado en tu identidad y en quién eres y no en lo que quieres y en lo que te hace cómodo. Y tú dijiste algo clave, Juan, y yo siempre vuelvo al punto de cuál es el ciclo del éxito y más en el emprendimiento y en muchas otras cosas en la vida, y para mí consiste en 5 pasos. Lo primero es tratar algo nuevo, que es emprender. Lo segundo es fallar. Creo que nosotros como sociedad debemos reconciliar lo que tenemos mentalmente como concepto de fallar, porque desde que estamos pequeños nos han metido en nuestro subconsciente que fallar es malo y pocas veces entendemos que es el segundo paso del ciclo del éxito, porque es tratar algo nuevo, fallar, después de que tú fallas aprendes, cuando aprendes mejoras y ahí es que lo puedes volver a intentar. Entonces es quitarse el miedo de fallar y saber que entre más falles y más rápido lo hagas y más grande lo hagas, más te vas a acercar a ese punto final que quieres obtener, porque más vas a poder aprender y cuando aprendes vas a poder mejorar. Entonces es un ciclo perfecto del éxito y obviamente que les va a dar miedo y obviamente que uno se va a sentir que se está tirando a un precipicio y no sabe si va a volar, pero para eso están diseñados los precipicios, para enseñarnos a volar. Y si nosotros nunca saltamos, nunca vamos a saber de lo que somos capaces. Entonces yo lo que recomiendo para esa transición es obviamente no ser irresponsable haciéndolo, pero entender que nuestra oportunidad es muy buena, que tenemos personas que lo saben hacer y que nos están guiando bien. Ujú. Y cuando tengamos esa confianza y sepamos que estamos dispuestos a dar absolutamente todo de nosotros para hacer que funcione y que no hay opción de que no funcione, creo que es el momento para enfocarse en una cosa y dar 200% de ustedes.
Sí, yo creo que cuando uno sabe que esa idea o ese proyecto va a impactar y de verdad puede cambiar todo lo que quieres hacer, en realidad es importante hacerlo. Ujú. Entonces es tener certeza de que va a funcionar como vos decís. Así no lo veas, creer en ello y eso es lo más importante. Sea lo que sea que vayas a hacer, si tú estás dispuesto a pasar por ese proceso, que es un proceso bastante fuerte, pero si estás Bastante. dispuesto y tienes la mente, estás mentalizado a que lo vas a pasar, al otro lado te está esperando el éxito. Y cabe aclarar que el emprendimiento no es para todo el mundo y está bien, está 100% bien. O sea, nosotros admiramos completamente a las personas que tienen un empleo, que intercambian su tiempo por su dinero. Está totalmente bien, no tiene nada de malo con eso y creo que últimamente ser emprendedor se ha hecho muchísimo más popular y famoso, pero creo que son pocas las personas que se dan cuenta de lo que hay detrás y que están dispuestas a soportar toda la presión, todo el riesgo y todos los sacrificios que vienen con eso. Entonces, la tercera pregunta que nos hacen, Juan, es: ¿cuáles son las tres cosas más importantes que un emprendedor debe considerar antes de iniciar su emprendimiento? Las tres cosas más importantes que un emprendedor debe considerar antes de iniciar su emprendimiento. Yo creo que el propósito es una muy importante, el por qué lo estás haciendo. Si tú no tienes identificado el por qué lo estás haciendo, no vas a encontrar el motor para levantarte todos los días y seguir haciéndolo. El propósito para mí es muy importante. La disciplina es demasiado importante, entonces tienes que trabajar en eso. Eh, y la última yo creo que sería la gente con la que te vas a rodear y a quién vas a seguir para poder seguir mejorando todos los días. Ese mentor, ese coach, esa persona que te va a mantener en donde es, porque por más de que tú seas disciplinado y tengas una buena mente, siempre hay que aprender de alguien más para poder hacerlo. Claro, Entonces yo creo que el propósito y los otros dos son muy importantes. ok. En mi caso, yo creo que la visión, como lo dije anteriormente, creo que la visión es clave. Lo segundo creo que es el compromiso. Hay muchas personas interesadas, pero hay pocas personas comprometidas y hay una diferencia grande entre las dos. Y la tercera también creo que es el propósito, que realmente es como dice Juan, la motivación escondida que cada emprendedor tiene para crear algo más grande que sí mismos. Y de eso hay una frase de John Maxwell que me acuerdo que dice que cuando tu trabajo es más grande que tu propósito, tú tienes una carrera, pero cuando tu propósito es más grande que tu trabajo, tú tienes un llamado. Y creo que los emprendedores que realmente llegan al siguiente nivel es porque tienen un llamado y sienten que están creando algo más grande que ellos mismos, más grande que una carrera, y es de legado, impacto y ayudar y realmente darle valor al mundo, que es algo que también vamos a hablar ahora. Entonces, esas tres son las claves para mí. Sí, porque yo muchas veces me pregunto cuándo parar. O sea, yo he visto gente es muy exitosa y todos los días siguen emprendiendo con algo nuevo, todos los días siguen pensando en cómo seguir creciendo la compañía. Mucha gente dirá, bueno, pero ya llegaron a los millones, ¿por qué no descansan ahora? Porque es que no se trata de No se trata dinero, de dinero, se trata del propósito. 100%. Y el deseo de ganar y el deseo de... Hay algo que dice Ed Milet, que es que nada puede comprar su deseo de ganar. Y que no hay, literalmente yo creo que ni a ti ni a mí nos pueden dar un cheque y que paremos. No se puede porque no se trata de dinero, no hay nada ni nadie que pueda comprar el deseo de que queramos ganar y ayudar más y servir más, porque no se trata de nosotros, se trata de un propósito más grande y el impacto que vamos a poder dejar en el mundo. Yo creo que eso es una adicción, cuando tú aprendes a impactar y cuando aprendes a cambiar vidas y cuando aprendes a seguir saliendo adelante se vuelve una adicción y siempre vas a querer más. Ujú. Y obviamente una adicción entre comillas con un buen Con un propósito, buen ¿no? O sea, propósito, saludable y tampoco total. llevarla a los extremos. Y por último, claramente algo más técnico es que hay que tener un plan. Uno no solo se puede tirar a un negocio sin tener un plan. Y ahí es donde Juan decía que elegir los mentores, elegir su negocio, elegir entender su plan de compensación, entender el mercado, entender cuál es su cliente ideal, entender mercadeo, entender ventas, entender hábitos, entender manejo de tiempo, muchísimas cosas que son claves para ustedes como emprendedores. Bueno, la 4 es, ¿cuánto dinero debo tener para empezar? ¿Capital propio o externo? Yo creo que
no hay respuesta mala en este caso, ¿no? Obviamente sí hay que tener dinero. Hoy en día mucha gente te puede decir, bueno, te puedes empezar sin nada, pero en realidad sí hay que tener un dinero ahorrado, sí hay que tener un backup, sí hay que tener una idea clara. Yo creo que lo más importante para tú entender cómo ser exitoso es entender tus finanzas, entender que necesitas mensualmente para poder sobrevivir y estar dispuesto a sobrevivir con esa cantidad por los siguientes meses sin ver ninguna ganancia. Para mí eso es clave en emprender, porque si tú no conoces cómo son tus finanzas ahora, si tú no tienes un budget, si tú no sabes qué es lo que necesitas mensualmente, ¿cómo vas a planificarte en los siguientes 6 meses cuando tienes una carga tan grande como un emprendimiento completamente nuevo? Entonces sí o sí tienes que saber que esas cosas van a estar en control por los siguientes meses. Yo diría que de 3 a 6 meses donde no cuentes con ningún dinero nuevo de tu emprendimiento. Entonces ese sería el primer paso, tener ese backup listo para que no quites tu mente de lo que de verdad deberías hacer, que sería el emprendimiento. ¿Y cuánto deberías tener? Si lo tienes propio o prestado, en realidad es dependiendo del negocio que vayas a empezar. Si es un negocio que requiere mucho capital, yo sí diría usemos los bancos. Usar los bancos, tener un buen crédito es lo más eficaz que puedes hacer porque estás quitando tus límites. Nosotros tenemos un límite al dinero que tengas en tu cuenta de banco, pero si puedes usar el banco como la deuda, en realidad estás haciendo algo bueno después de que tengas algo claro, de que tengas un proceso claro. Entonces, después de que lo tenga todo claro, el banco es el mejor amigo en este caso y saberlo usar de la manera correcta porque te permite multiplicarte en unos niveles mucho más grandes. Y hay, digamos que hay gente, en cuanto a dinero externo, se puede tener dinero de un banco o de un socio capitalista y yo creería que, en mi perspectiva, yo primero iría a un banco antes de un socio capitalista porque al socio capitalista le tendría que dar equidad sin que me dé valor adicional que simplemente dinero. Si ese socio capitalista me está dando más valor y experiencia aparte de dinero, obviamente sería diferente. Eh, yo digamos que también creo que uno debe saber cuáles son sus gastos mínimos y todo esto va a cambiar dependiendo del negocio. En mi negocio, eh, yo tenía un sistema en el cual la verdad no necesitaba mucho dinero para empezar porque está directamente relacionado con ventas. Entonces yo creo que las ventas son la gasolina de cualquier empresa. Digamos que una empresa es el carro, pero las ventas son la gasolina y todo en la vida es ventas. Ya hicimos un podcast de esto. Si ustedes son doctores y tienen una empresa, si no tienen pacientes, no hay dinero ingresando. Entonces todo es ventas y yo en mi caso literal no empecé con dinero. El dinero lo fui generando yo mismo, vendiendo yo mismo y cogí ese dinero y lo reinvertí en la empresa. Pero yo me acuerdo desde el principio, o sea, yo abriendo mi LLC y empezando desde cero, me acuerdo que no tenía un montón de dinero, pero comencé yo mismo a generar el dinero con las capacidades y las habilidades que desarrollé. Pude vender bastante, generar ingresos. Esos ingresos no me los quedé ni un dólar yo, los reinvertí en la empresa y comencé a crear un sistema en donde las personas que entraban conmigo entraban dependiendo de el rendimiento de ellos y no de algo que les tenía que pagar fijo hasta que ya llegué a un siguiente nivel y pude contratar empleados. Entonces, yo eso es lo que diría, si están directamente relacionados con ventas, tienen que entender sus finanzas, pero tampoco deben esperar a que todo sea absolutamente perfecto para empezar. Yo creo que la acción masiva es mucho más importante que ser perfeccionista. En mi caso, rapidito, yo sí usé a alguien externo y no fue el banco, como tú dijiste, fue un socio capitalista. Bueno, usamos un socio capitalista donde simplemente teníamos una idea clara y sabíamos que con X cantidad de dinero podríamos crear cierta cantidad de dinero y no usamos nuestro dinero propio, sino que usamos el de esa persona y esa persona recibió un retorno mensual de la inversión que hicieron. Pero para nosotros tenía mucho sentido porque en ese caso podíamos multiplicarnos mucho más rápido. ¿Ok? La número 5, ¿es mejor solo o en una sociedad? ¿Cómo elijo una buena sociedad? Esta pregunta es clave y tiene muchísimas perspectivas. Yo diría que no es algo que sea mejor o lo otro, la verdad depende de la persona. Yo en mi caso, yo sí creo que se hace más amigable tener una sociedad desde que se tenga el socio correcto. Yo creo que el socio en una empresa es como literalmente un matrimonio.
literalmente un matrimonio en donde no se puede jugar solo, no puede, o sea, uno se está casando con la otra persona y necesita asegurarse que esa persona tenga la misma visión, los mismos ideales, los mismos principios, valores, y que generalmente el socio de uno tenga como fortalezas lo que para uno son debilidades para que se puedan complementar y crecer juntos. Total. Si es mejor solo en sociedad, yo creo que todo es subjetivo, depende del negocio en que tengas. Si es un negocio que solo lo puedes sacar adelante, 100%. Yo prefiero una sociedad porque dos cabezas piensan más que Claro. una, tres, cuatro, no sé, como ustedes lo quieran hacer. Pero hay que tener claro y muy clave que con la persona que lo vas a hacer sea una persona con la que tengas entendimiento mutuo en muchas cosas y que sepan balancearse y tomar decisiones que vayan a beneficiar el negocio, ¿no? Y eso es difícil de encontrar. Muy difícil. Entonces eso es dependiendo de tu necesidad del negocio. Y Sí, algo clave antes de, perdón interrumpirte, pero algo clave, así tengan una relación, así sea familia, pongan absolutamente todo por escrito y sean lo más claro que puedan. Esta es una de las lecciones que se van a poder ahorrar muchos dolores de cabeza si lo toman desde el principio. Pongan todo por escrito, consulten con un abogado, que todo esté absolutamente claro desde el principio y van a poderse evitar muchos problemas. no, total, saber diferenciar lo profesional de lo familiar, del amigo, de todo lo demás es muy importante porque los negocios son negocios y hay que saber entender eso. En el momento que decides emprender con esa persona, en ese momento deja de ser tu mejor amigo, deja de ser tu familia y se vuelve tu socio. Ujú. Y así se debe tratar. Número 6, Juan, ¿qué hace exitosa una empresa además del dinero? su gente. Yo creo que el dinero, como te digo, es subjetivo. El dinero viene, el dinero va, pero si tienes una empresa con una gente, con una cultura, con unos valores agregados muy fuertes, esa empresa siempre va a ser exitosa. Ok. Siempre, siempre, siempre. Una persona de la que le escuché esto es uno de los presidentes de Starbucks que ya no está trabajando ahí. Él dice que él entró a la empresa y él no cambió ninguna fórmula del café, él no cambió nada, él simplemente cambió los valores y la cultura de la empresa y pasaron de tener 50 locaciones a tener 33,000 locaciones Wow. a nivel del mundo, simplemente enfocándose en la gente y no en el dinero ni en la receta. Excelente. Para mí, yo creo que está directamente relacionado a qué hace una persona exitosa aparte del dinero, porque yo creo que una empresa es una entidad, entonces para mí una persona exitosa, tanto una empresa exitosa, consiste en encontrar el propósito de su vida, encontrar el propósito por el cual se creó, que ya hemos hablado antes, crecer para convertirse en la mejor versión de sí mismo, tanto uno como persona como para la empresa, es estar en constante crecimiento y lo último es ayudar a los demás. Entonces yo creo y en mi empresa lo creo firmemente que no hay mejor oportunidad que haya para alguien a mi alrededor que trabajar conmigo y crecer al lado nuestro porque sé que es tan bueno que es la mejor manera de que yo pueda ayudar a alguien. Entonces, cuando yo tengo esas tres cosas, sabemos el propósito, crecemos todos los días para convertirnos en nuestra mejor versión y aparte del dinero, queremos hacer aún más dinero para poder dar más dinero porque por medio de nosotros podemos bendecir y ayudar a mucha gente y generar un impacto muy grande. Creo que no hay motivación más grande que esa y hace poco escuché en una conferencia a alguien que se llamaba Cole Hatter que decía que hay algo que se llama negocio sin ánimo de lucro, pero yo no creo que, digamos en mi punto, mi negocio no es con ánimo de lucro, pero es un negocio con propósito. Es decir, yo creo que es nuestra responsabilidad moral hacer demasiado dinero porque por medio de ese dinero vamos a poder ayudar cada vez más al mundo. Total, total, eso es muy importante. La número 7, ¿cuáles son los retos que se enfrentan a diario y cómo los sobrepasan? ¿Cuál es tu polo a tierra y soledad? Sí, en esa pregunta lo que se referían es que hay mucha gente que dice que el emprendimiento, especialmente al principio, es un camino solo. Ok, ya entiendo. Bueno, retos que se enfrentan a diario no hay muchos. El querer, bueno, muchas veces uno piensa como que, uff, madre,
No, mejor vuelvo a ser un empleado. Porque en realidad emprender es lidiar con los problemas de toda tu compañía y eso es bueno, pero también puede ser malo si no tienes la mente en el lugar correcto, porque se vuelven cargas y esas cargas pueden afectar tu vida personal. Entonces es importante saber sobrellevar eso y poder seguir tu diario, vivir sin necesidad de afectar todo lo demás con todo lo que está pasando en tu empresa. Entonces, los retos diarios es eso, no rendirse. Cómo llegar al siguiente nivel. Yo creo que una pregunta que uno siempre se hace, cómo cambiar los sistemas, cómo buscar al mejor personal. No, en realidad hay retos, hay retos, o sea, nos podemos acá hablar de todos los retos que tenemos diarios, pero lo más importante es saber lo que quieres y no, como vos decís, no negociar tus valores, no negociar tu propósito, no negociar tu cultura de tu empresa por simplemente crecer, porque estarías traicionándote. Entonces, Correcto. lo más importante es mantenerte claro con eso y seguir adelante. Sí, lo que tú dices es que una de las cosas iniciales para empezar cada empresa es definir cuáles son sus core values, los valores core que cada empresa tiene, y basado en esos core values es que se contrata a todo el mundo o se deja ir a alguna persona, que son decisiones difíciles, por ejemplo, son retos diarios. Hay veces que hay que dejar ir a personas, despedir personas, es una de las cosas más difíciles de ser un emprendedor, pero si no se hacen esos sacrificios, la empresa va a ser respetada y no podemos permitirlo. Entonces, para mí, retos obviamente hay responsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que, como se los dije, uno es el último soldado que se puede caer, hay mucha presión, hay mucha responsabilidad, pero también depende de perspectivas y cómo lo sobrepaso liderándome a mí mismo, 100%. Yo creo que como emprendedores nosotros debemos tener una inteligencia emocional gigante para que cuando las cosas nos salgan muy bien no nos subamos tanto, pero cuando no salgan tan bien tampoco nos bajemos y sigamos confiando en la visión que nos trajo aquí al principio, pero que también tengamos ese deseo interno de convertirnos en nuestra mejor versión, porque nuestra empresa es resultado de quienes somos nosotros. Nuestra gente es resultado de quienes somos nosotros, porque las personas que llegan a nuestra empresa llegan porque nosotros las atraemos con la persona que nosotros somos. Entonces la manera de sobrepasar cualquier reto es crecimiento, disciplina y una obsesión con convertirse mejor. Y el polo a tierra yo creo que volvemos al mismo punto, el propósito más grande que uno mismo, la familia y el por qué uno hace todo. Y en el tema de la soledad, Juan, en mi caso fue solo porque no tenía socios al principio. Eh, Sin embargo, tener una conexión espiritual para mí fue muy importante, porque entre comillas era solo, pero yo sabía que había algo mucho más grande detrás mío guiando mi camino y mis pasos. Entonces eso era lo que realmente me daba compañía, y ya cuando uno comenzaba a crecer y a atraer a las personas correctas, se convertía en algo que no es como que uno llega a la cima solo, sino uno de los propósitos como líder es servir a los demás, y nadie trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para nuestra gente. Y yo creo que un reto muy importante, no solo para un emprendedor, sino para una persona que está trabajando, es separar lo personal de lo profesional. Porque hay muchas veces que nosotros no somos superhumanos, a nosotros también nos pasan cosas en nuestras familias, hay días malos, hay días donde pueden pasar cosas que te afectan, que en verdad te afectan. ¿Y cómo haces para tú seguir con una empresa que depende en cierto sentido de ti, de tu energía, de tu motivación, de tus ganas? ¿Cómo hacen esos días malos para mantener esa empresa a flote y que no afectes a los demás con lo que te está pasando? Entonces poder diferenciar lo personal de lo profesional, que cuando entres por las puertas y cuando estés hablando con alguien, sí o sí vayas a ser tú, sin afectarte de lo que está pasando. Yo creo que Claro. eso es un reto Grande. muy grande, que yo creo que todos lo hemos vivido y es de lo más difícil, porque a mí me han pasado cosas que yo estoy en pleno entrenamiento y llegan noticias que son bien difíciles y me ha tocado seguir en Claro. entrenamiento, terminar el entrenamiento, dejar todo listo y irme a mi carro a pasar el momento que me tocó pasar, simplemente por cumplir con lo que yo soy como empresa y poder cumplirle a las personas que esperaban mucho de mí. Claro. Entonces poder hacer eso yo creo que es un reto muy grande. Sí, volvemos al mismo punto de inteligencia emocional. Y ya para acabar, las últimas dos o tres, ¿qué significa el espíritu del emprendedor para ustedes? Un ninja.
Bueno, el espíritu del emprendedor es ese espíritu de no, pues de eso, de no rendirse, de tener disciplina, de... O sea, cuando yo pienso en un emprendedor exitoso, pienso en una persona que entra por una puerta y de una vez se siente su presencia. ¿Por qué? Por su motivación, por su forma de hablar, por su forma de caminar. Todo eso que hace un emprendedor cuando ya sabes hacer las cosas, impactas. Ujú. Entonces el espíritu de emprendedor yo creo que es ese, esa persona que se desarrolla a ella misma todos los días Claro. y todos los días busca ser, no perfecto, pero mejor. Yo también creo que el espíritu de emprendedor está directamente relacionado a la habilidad que la persona tiene para tomar riesgos y soportar presión. Y como lo dice el dicho famoso, los diamantes se hacen y son tan valiosos porque soportan presión, literalmente se hacen por medio de presión. Entonces creo que los emprendedores son diamantes y deben soportar presión, deben soportar riesgo, deben soportar hacer muchísimos sacrificios. Y lo que tú decías es clave. Yo creo que el tema del liderazgo es importantísimo y el liderazgo es influencia. Entonces es alguien que tiene un espíritu de ayudar, de cambiar, de innovar, de crecer, de mejorar todos los días, no solo para uno, sino por un llamado muchísimo más grande. Y eso lo hace por medio de una empresa que tiene un propósito. Total. La número 9 sería cómo un emprendedor impulsa el cambio social y económico. ¿Cómo un sistema puede promover el emprendimiento? Epa, nos metimos en la política. Em, va- ¿Cómo un emprendedor puede impulsar el cambio social y económico? Siendo un ejemplo, yo creo que hay que liderar con ejemplo, el liderazgo es influencia y creo que nosotros lo estamos haciendo y eso es uno de los propósitos por el cual hacemos un podcast, es porque moralmente sentimos que tenemos acceso a información, a experiencia que todo el mundo necesita saber y que por medio de ella nosotros podemos generar un impacto social y económico para el mundo porque podemos ayudar a educar, podemos ayudar a motivar, podemos ayudar a inspirar y aparte de todo, obviamente, como ya se los dijimos, la mayoría de los emprendedores comienzan su negocio con algo muchísimo más grande que simplemente dinero. Y en nuestro caso es ayudar al mundo. Nosotros, por ejemplo, somos parte de una fundación que se llama Give Power. Por cada sistema que instalamos, donamos a una fundación sin ánimo de lucro que se encarga de darle energía y agua a niños, a muchas comunidades en partes diferentes del mundo que no tienen acceso a eso. Entonces, creo que en ese punto hay un grandísimo social y económico y cómo un sistema puede promover el emprendimiento, creo que por medio de educación, creo que la educación parte todo y creo que es darle la oportunidad a las personas desde muy pequeñas de leer cosas diferentes, de entender cosas diferentes y de no solo prepararnos para ser empleados. Total, ¿no? Yo creo que con lo que dijiste es clave. O sea, una empresa cuando se vuelve exitosa deja de pensar simplemente en la empresa como tal, empieza a pensar en la sociedad. Y para que una empresa sea más influyente en la sociedad, tiene que estar metida en la sociedad. Nosotros hacemos muchas labores comunitarias también donde entendemos que es parte de la esencia de la empresa poder ayudar y para poder crecer yo creo que entre más crecemos más ayudamos, ¿no? Entonces en el cambio social yo creo que una buena empresa siempre va a estar muy envuelta en el tema social, en cómo Claro, podemos cambiar la sociedad, cómo podemos dar una manito, diría claro, yo. Y en el cambio económico, pues poder, como tú dices, enseñarle a los demás cómo ser un mejor, no necesariamente empresario, pero cómo ser una mejor persona en sentido financiero, cómo poder ayudar a alguien que hacía $40,000, ahora hacer 120 y no solo ayudarle con hacer dinero, sino cómo manejar ese dinero después de que lo tienes, qué inversiones puedes hacer, cómo puedes impactar, porque para cuando impactas una, dos, tres, cuatro, cinco personas, estamos impactando familias. familias, claro, Y esas familias son generaciones de generaciones de generaciones que por un granito de arena que ponemos como empresa, porque como te digo, una empresa es lo que son sus empleados. Si tú piensas y empiezas a trabajar, a mejorar cada persona que tienes en tu empresa, estás impactando la economía de un país. Porque si tu empresa tiene un impacto bueno económico en su gente, esa gente va a volverse gente influencial también. Los líderes crean líderes y yo creo que eso es muy importante. claro, 100% y el mundo necesita emprendedores, necesita gente que innove y para resaltárselo por último, yo creo que no siempre es la mejor decisión ser emprendedor tampoco. Yo creo que si ustedes encuentran una oportunidad en donde hay alguien que los apoye y que tengan una oportunidad de crecimiento sin
sin que nada ni nadie los pare, es el mejor camino. Pero si realmente no ven que existe algo que ustedes imaginan y que vean y que para su visión y sus posibilidades, creo que ahí es donde pueden explorar la posibilidad. Y ya la última pregunta para cerrar: ¿cuáles han sido algunos de tus referentes, algunos de tus mentores o algunos de los recursos como libros, eventos o algo que te haya realmente ayudado, que le darías a una persona que esté empezando este camino? Bueno, nada, o sea, el primer libro que nos leemos todos cuando empezamos a emprender obviamente es Padre Padre Rico, rico, padre Padre pobre. Pobre. Ese libro pues te enseña que la sociedad te impulsa a otras cosas, ¿no? No necesariamente a manejar tus finanzas, no necesariamente a manejar una empresa como tal. Entonces ese libro yo creo que te abre los ojos y ya te da el camino a empezar a leer otras cosas 100%. más a menudo. El camino de la rata lo llaman, La verdad. literal. Así se llama en el libro, el camino de la rata, que lo llaman en el libro. Es como el sistema nos pinta ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un buen trabajo con beneficios, comprar una casa normal, un carro normal, tener una familia normal y morir normal. Y yo cuando leí eso entendí realmente el sistema educativo, entendí cómo los empleados pagan muchísimos más impuestos que los emprendedores, entendí que el mundo financiero se gana entendiendo los impuestos y el crédito. Y cuando uno se pone del otro lado de la moneda hay mucho más recursos. No es para todo el mundo, porque como la ley de la compensación en la vida es perfecta, es decir, con cada cosa que ganas pierdes algo, pero con cada cosa que pierdes ganas algo. Y es cuestión de definir tus prioridades. Si eres emprendedor, tienes que aceptar que no vas a poder llegar todas las noches a cenar con tu familia, no vas a poder al principio por lo menos ausentarte de tu empresa, vas a tener que siempre tener el celular contigo y responderle a tu equipo y liderar y tener inteligencia emocional y aceptar riesgo y aceptar presión, endeudarte, muchas cosas. Y en cuanto a mentores y referentes, Grant Cardone ha sido alguien grande para mí, Robert Kiyosaki, Ed Mylett, Bob Proctor me ha ayudado mucho. Y volvemos al mismo punto. Yo creo que la mejor manera de hacer que su empresa crezca es que ustedes crezcan, porque la empresa es resultado de quienes ustedes son. Total, y bueno, y referentes, yo creo que todos ustedes y todos nosotros tenemos referentes gigantes, empresas que son súper exitosas. Si tú quieres crear una empresa exitosa, estudia una que ya lo sea, un McDonald's, un KFC, ah, un Starbucks, Amazon. compañías gigantes, Amazon, estudiar cómo lo hicieron y un Tesla, o sea, dónde estaban ellos antes, cómo salieron adelante y cómo no se rindieron. Yo creo que esos Leer. referentes, o sea, uno dice, ah, no, pues tan bacano, tú, ellos, de pronto ellos eran ricos o la familia, y en realidad la mayoría de estas historias son historias de personas que perseveraron, que fueron Claro. persistentes, que creyeron en su idea, que creyeron en su impacto social y que encontraron gente que les ayudó a crecer su empresa, que supieron buscar sus valores y sus principios para poder encontrar esas personas que les ayudaran a llegar al nivel donde están ahora y nunca se van a rendir, siempre siguen Eso te iba a decir, multiplicándose. literalmente, que no se rindieron, porque yo creo que en esas empresas, claro, se muestra su éxito, pero no muestran todos sus fracasos. Y creo que en el estudio del camino del emprendedor, ustedes, en vez de estudiar el resultado final, necesitan estudiar el proceso, porque no se trata del dinero que ustedes hacen, sino de la persona que se convierte en el camino. Total, total. Entonces, nada, con eso los dejamos. En realidad ha sido uno de los más largos que hemos Sí, hecho. El tema es un tema larguísimo, pero si quieres empezar tu negocio nuevo, ten una idea clara, ten un propósito muy grande que te levante todos los días, porque si no va a llegar el día que dices, no, yo vuelvo a hacer lo más fácil, que no necesariamente es lo más fácil, pero es lo más seguro, volver a tu empleo y seguir una rutina. Porque cuando estás solo no tienes nadie que te esté dando una rutina, sino tú mismo te toca creártela. Entonces tener una idea clara, tener un propósito muy grande y nada, y tener un plan de negocio que sea multiplicable, diría yo, ujú, y que tenga escalable. un impacto social bastante grande para que ese negocio sea reconocido y puedas impactar bastantes vidas. Y nunca, nunca, nunca les dé miedo pensar en grande, nunca les dé miedo pensar en grande, nunca les dé miedo pensar en grande. Y realmente úsennos, literal, nosotros estamos aquí para servirlos. Si ustedes necesitan algo, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión técnica de cómo se hace una empresa, de cómo se pagan menos impuestos, de cómo uno levanta capital, cómo uno se relaciona con banqueros, o sea, abogados, muchísimas cosas que son más técnicas, siempre pueden contar con nosotros. Y los vemos en el próximo episodio.
Sí, sí, sí. No, yo creo que el que viene va a ser de liderazgo. Bueno, Liderazgo. tenemos muchas ideas. Como les dijimos, sigan escribiendo, diciéndonos qué les gustaría escuchar y aquí estamos para darles la mano. En realidad creamos este podcast, como le hemos dicho, porque queremos llevar sus empresas, sus ideas y sus ganas a otros niveles. 100%. Entonces les agradecemos otra vez estar con nosotros y si lo crees, Lo creas.